En la historia de México, la conquista es un hecho muy importante. Esta duró 300 años, dividiéndose en tres etapas. La primera es la época de la colonia o el virreinato, que comienza con la llegada de Hernán Cortés y los españoles a México, los cuales encontraron a distintas civilizaciones indígenas, mismas que debido a su choque entre culturas, conflictos bélicos, incapacidad política social, nula innovación tecnológica y falta de armamento más avanzado, así como una mala organización política, provocó que fueran incapaces de defenderse, facilitando así a españoles el proceso de conquista y colonización, evitando, sin embargo, la erradicación de las civilizaciones nativas. Dicho proceso de conquista dio como resultado el amalgamiento de culturas, en el cual cada una tomó elementos de la otra sin perder la cultura propia. Esta primera etapa transcurrió en el siglo XVI, es decir, en 1521 a 1600. La siguiente etapa comprende de 1601 a 1700, durante el transcurso del siglo XVII. Y la tercera y última etapa fue en el siglo XVIII, el cual abarca de 1701 a 1800. Este último es llamado el siglo de las luces, ya que se dio un movimiento cultural denominado la Ilustración. Se le llamó así debido a que buscaban metafóricamente la luz de la razón. Durante casi 20 años la Nueva España estuvo de fiesta. Esta celebración se centró en la veneración de la Virgen de Guadalupe y también en el honor al virreinato. Se formó una identidad nacionalista en la sociedad. Esta identidad se expresó de diferentes maneras: el orgullo a la aparición de la Virgen y un reino con grandes riquezas naturales, urbanísticas y riquezas culturales prehispánicas. El rector de la universidad a estos tres elementos le agregó otro, que fue el nacionalismo intelectual. De un día para otro, el ambiente era de tristeza y rabia. En la mañana del 25 de junio de 1767, los soldados entraron a los colegios de los jesuitas, mismos comandados por el rey Carlos III, quien los sacó de toda monarquía. 600 miembros de los colegios de la Compañía de Jesús tuvieron que irse a Italia. La mayoría eran criollos y la mitad trabajaba en instituciones de enseñanza. La enseñanza no solo se destacaba por el número de alumnos y de colegios, sino también de la calidad. La enseñanza se enfocaba en autores de la Roma antigua y de la Edad Media. A partir del siglo XVIII, un grupo de jesuitas promovieron métodos en la filosofía y la teología. En 1673, la Compañía de Jesús aceptó recomendaciones de los innovadores, mismos que crearon las academias donde enseñaban las matemáticas, las lenguas extranjeras, física, química, griego, historia y geografía. En el campo de la educación, el término ilustrado se refiere al interés que tiene el gobierno en poder participar en la educación y promover el progreso de las virtudes, ciencia y arte. El gobierno quiere implementar la educación a los pobres, quitar el uso del castellano, poder modernizar y poder implementar la educación en los colegios y las universidades y reducir la participación de la religión. Las autoridades civiles trataron de usar la razón y quitar la tradición, ya que este es un término fundamental de la educación y así poder formar hombres útiles y de buen gusto para poder hacer el mejoramiento en el reino. También Carlos III fue alabado ya que construyó instituciones que dieron al conocimiento de la Nueva España. Al terminar la guerra entre Inglaterra en 1763, Carlos III trató de implementar la preparación de los cirujanos en el ejército.
y así poder mejorar su condición económica. En casi todas las naciones, la medicina y la cirugía estaban formadas por dos disciplinas que no podían juntarse. Debido a la posición de las universidades, se abrieron nuevas escuelas militares de cirugía en Cádiz y en Barcelona. En 1768, el rey en la Ciudad de México abrió el Colegio Real de Anatomía, que se practicaba la práctica de la cirugía, y también envió 2 doctores, los cuales iban a estar a cargo de las instituciones, que era el Real Hospital de los Indios. Los peninsulares durante 25 años estaban violando el reglamento de este hospital, ya que ellos no querían que nadie más fuera nombrado como los cirujanos, ya que solamente ellos podían serlo. En la escuela de cirugía se cambió la práctica y la teoría por el curso de anatomía, filosofía, entre otros. También esta fue una profesión y no un oficio como varios creían. También se implementó que estas dos ramas, tanto como la cirugía y la medicina, fueran parte de una sola carrera. Jerónimo Antonio Gil era el director de una casa de moneda y posteriormente fue director de una escuela. Su intención era formar una academia similar a la de San Fernando en Madrid. Él intentó hacer una escuela de artes finas, pero como ya sabemos, todo lo que se hacía aquí en México se tenía que mandar a pedir permiso a España. Entonces, en lo que el rey le respondía, él puso a maestros mexicanos que eran artistas a dar enseñanza de dibujo y pintura. Posteriormente, cuando el rey ya dio la aceptación, ya fue que se fundó formalmente lo que es la Academia de San Carlos, con las materias de dibujo, escultura, arquitectura, grabado y matemáticas. En este momento se quitaron los maestros mexicanos y se contrataron a maestros españoles. Sin embargo, hubo un problema, el cual fue que los españoles utilizaron a sus alumnos para que estos hicieran el trabajo por ellos. Al darse cuenta de esto, Jerónimo se quejó y mandó a los maestros de regreso a España. Y como indemnización a los alumnos por haber dado apoyo a los maestros españoles, les dio la cantidad de 300 pesos. Posteriormente, el rey mandó a Rafael Jimeno y Manuel Tolsa, que eran artistas famosos para ese entonces, como maestros, junto con Antonio Velázquez y José Joaquín Fábrega, y conformaron la Cátedra de Enseñanza de la Academia de San Carlos. En 1793, el mundo decidió que las matemáticas eran indispensables y que debían de estar al acceso y facilidad de todas las personas. En 1790, Diego Guadalajara Tello impartió un curso de geometría que de 1795 a 1810 tuvo una gran popularidad, haciendo así que la Academia de San Carlos dejara de ser escuela de artes finas para convertirse en una escuela técnica. El rechazo fue un elemento muy importante para la cátedra de botánica, debido a que surgió tras de que se sentían discriminados los criollos. Al mismo tiempo de que estos mostraban su inconformidad, la Academia de San Carlos ofertó lo que es el curso de botánica. Sin embargo, esta surgió en un ambiente hostil, debido a que el representante del virrey no estaba conforme con la proposición de implementar la cátedra de botánica, debido a 3 puntos, los cuales son que se ignoró a científicos criollos, la legislación del rey violaba los estatutos universitarios y que el sistema enseñado por los peninsulares fue criticado. Y Linneo era quien impartía el curso de botánica.
Él había clasificado las plantas y los animales, pero sin embargo Álzate decía que Linneo estaba equivocado al clasificarlas de esa manera y al darles nombres según su lengua, debido a que Linneo era un alemán y decía que los criollos no podían aprender de esta manera porque era un idioma que ellos desconocían. Álzate decía que el mejor método para nombrar a las plantas era el método antiguo mexicano, que era según su uso y en la lengua náhuatl, que él proponía que debía ser un nuevo idioma botánico. Como resultado de estas constantes críticas, en 1788 se dio una discusión y se volvió una discusión ya política. Posteriormente, esta discusión se volvió una discusión pública en la cual todas las personas como que empezaron a opinar sobre si este era el correcto o este era el correcto. En 1788 se implementó el Colegio de Minería en la Nueva España. Esto porque se redujo la producción de plata que se enviaba a España, porque la plata salía con otros metales, no salía pura. Por eso se implementó el método de patio. Este consistía en la purificación de la plata y esto hizo incrementar los envíos de plata a España. Los colegios de minería se implementaron principalmente en las zonas mineras, en el caso de Guanajuato, en donde se establecían clases de química, cálculo integral, diferencial y latín, meteorología también. Cuando egresaban de colegio tenían conocimientos de ciencias y matemáticas. El encargado del colegio militar siempre hacía de menos a los mexicanos porque decía que no tenían la capacidad de ser catedráticos y mucho menos científicos, pero en realidad sí tenían la capacidad. Lo que no tenían no era ni la preparación que tenían ellos, ni mucho menos el recurso suficiente para su educación. La educación de los indígenas empezó a cambiar a partir del siglo XVIII. El rey Carlos III estableció escuelas en las comunidades indígenas, donde se les enseñaba las primeras letras. El dinero con el que se pagaban esas escuelas era con el de la caja de fondos de las comunidades, conocidos ahora como tesorerías municipales, que tenían el objetivo de reducir los gastos en las comunidades y guardar lo sobrante para el fin de año. Les decían que ese recurso iba a ser guardado y que cuando lo ocuparan se los iban a regresar, pero en realidad el recurso lo utilizaban para que pagaran las guerras europeas. A los maestros se les pagaba con el sistema administrativo fiscal. En algunas ocasiones a algunos maestros no se les pagaba. Los padres de familia del estado de Morelos se oponían a esa enseñanza porque decían que los niños no aprendían ni a leer y mucho menos a escribir y que nada más estaban gastando su dinero. En los estados de Puebla, México, Durango, se establecieron escuelas exclusivamente para las niñas indígenas. Los criollos, los sacerdotes se oponían a la enseñanza del castellano. Décadas anteriores a la independencia, algunos educadores como que propusieron métodos de educación menos rígidos para los niños, obteniendo así que la educación fuera o se obtuviera más fácil precisamente para los niños. Dice que en 1808 en Chiapas el dominico Matías de Córdoba observaba que era una cosa demasiado sensible ver la preocupación de un niño cuando intentaba aprender por el método de deletreo. Por eso un fraile como que propuso que en vez de que utilizaran ese método de deletreo por deletreo, es decir letra por letra, practicaran lo de sílaba por sílaba. Así se juntaban las letras y les resultaba un poquito más fácil. Su enseñanza comenzaba a partir de 10 palabras, pero también decía que a los niños se les hacía más fácil aprender las palabras que eran como que más comunes y a los cuales ellos les daban una mayor importancia, o eran precisamente más importantes para ellos.
Decía también que las escuelas de los indios resultaron ser espacios muy importantes, ya que eran en los cuales los educadores podían divulgar nuevas pedagogías y también libros de texto, pero tomando en cuenta el interés propio de los niños para que precisamente como que la educación fuera apta y un poquito mejor para ellos. Para impulsar como que la resistencia se convocaron a las Cortes de Cádiz. Esto afectó la educación de la Nueva España de varias maneras. Yo les voy a comentar dos. Una de ellas que es que en los pueblos el catecismo se reimprimió y otra de ellas es que en la escuela se alentó el buen comportamiento y el rendimiento de las mismas. La lectura también nos decía que había métodos como de estudios que consistían en la enseñanza mutua, es decir, que unos con otros compartían conocimientos y como que generaban un conocimiento nuevo. La enseñanza mutua también llevaba como nombre la educación para los niños, también se le puede llamar de ambas maneras. Cuando en España se adoptó este método, se utilizaban a los niños de mayor aprendizaje, un aprendizaje más rápido, para que nos ayudaran o nos apoyaran con el trabajo del profesor, del maestro. A cada uno de los niños que iban más altos, con más conocimientos, se le otorgaban 10 niños a cada uno, como para que el conocimiento se hiciera un poquito más rápido y de una mejor manera. A pesar de que la Ilustración fue un movimiento cultural, aquí en México no se fundaron muchas escuelas gratuitas. Únicamente se fundó la Escuela Patriótica del Hospicio de Pobres en la capital, una escuela de un grupo filantrópico en Querétaro y alguna escuela indígena en los pueblos con el dinero de la comunidad. Debido a esto, las personas recurrieron a tomar clases en capillas, en cuartos rentados, en salones de conventos y en algunos lugares abandonados. La cartilla era un documento que avalaba que un estudiante había terminado su grado de estudios. Sin embargo, en el siglo XVI se comenzaron a otorgar al mejor postor, a tal punto en que llegaron a imprimirse 30,000 cartillas para vender anualmente. Debido a esto, ya no era un incentivo obtener la cartilla, así que decidieron dividir a los estudiantes en dos salas. La primera sala era la sala de escritura y la segunda la sala de lectura, de modo que quienes pasaban a la sala de lectura tenían mayores comodidades. A pesar de que muy pocos continuaban sus estudios después de haber culminado su educación básica, en el siglo XVIII hubo una cifra de 13,636 personas con el título de bachiller menor y anualmente tuvo un promedio de 400 estudiantes. Antes del siglo XIX, cuando los alumnos ya terminaban su primer grado de escuela, dejaban hasta ahí su educación y se ponían a buscar un empleo para poder ayudar en el sustento económico con sus papás. A partir del siglo XIX ya la gente empezó a estar en desacuerdo con los mandatos de la educación, como el castellano en las aulas o los profesores peninsulares, y empezaron a rechazar que los europeos no quisieran las lenguas indígenas. Conclusión. En esta época se demuestra que la educación fue sumamente importante, debido a que aún no teniendo buenas instalaciones, se esforzaban por educar a la población. Se hicieron mejoras a la misma, tales como son métodos y técnicas de enseñanza. Se buscó dar un mejor trato a los niños a quienes se les impartía la educación, además de implementar academias en las que se ofertaban cursos de matemáticas, lenguas, física, química, historia, geografía y artes.
Pi, pi.